Moraima y Juan Carlos. Estamos listos para ponernos al día, pero antes los buenos días para Moraima y Yola. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, Puerto Rico. Aquí estamos, una edición más. Claro que sí, son las 6:08 en la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico. Estamos ready. Yes. Mira, me voy un poquito hoy Latinoamérica, porque oficialmente lo publicó la prensa local ayer. El Salvador, el primer país que convierte el Bitcoin en una criptomoneda de curso legal, seguirá utilizando legalmente el dólar estadounidense y los salarios de sus trabajadores se pagarán en esa moneda, dijo el miércoles, o sea, ayer, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. La ley de integración monetaria que legalizó el uso del dólar en el 2001 sigue vigente. El dólar no está siendo sustituido como moneda de curso legal y los salarios se pagarán en dólares porque también es moneda de curso legal y de aceptación obligatoria, explicó Zelaya en conferencia de prensa. Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una ley que convierte al Bitcoin en una criptomoneda de curso legal en la nación centroamericana. Para la implementación y reglamentación del Bitcoin, el gobierno del presidente Nayib Bukele contará con la asistencia técnica del Banco Centroamericano de Integración Económica. El primer país que hace de uso normal, legal, el Bitcoin, El Salvador. Mira eso. Qué interesante. Esto es info para Alex O'Shard. Exacto. Me impresiona que las posturas, ¿cómo se llama? Conservadoras de Bukele, ¿cómo cuadran con eso? ¿Verdad que sí? Es como raro, ¿eh? Interesante. Él dice, si sigues leyendo la noticia, él dice que una de las razones es que todos los salvadoreños fuera del país se les va a facilitar y va a ser mucho más económico enviar las remesas de dinero del extranjero, o sea, de los que son salvadoreños que envían dinero a familias que están en El Salvador. Va a ser mucho más fácil y menos costoso en la transferencia por medio del Bitcoin. Porque la ley permite que cuando tú estás entonces en El Salvador, recibes la transferencia en Bitcoins, pero la cambias a dólar inmediatamente. Okay. Y eso pues facilita el envío de dinero de salvadoreños que viven fuera a El Salvador para sus familias. Por lo tanto, el país recibe un beneficio y esa es la razón de ese intercambio. Esa es la razón que él da, o una de las razones que él da, para haber provocado esto. Tiene que ser bastante la plata que viene entonces de afuera hacia adentro del país, ¿no? Bueno, el reportaje menciona que reciben 6,000 millones de dólares Wow. en esas transferencias. Eso es mucho Interesante. dinero. Es El Salvador, imagínate, entonces México, por ejemplo. No, en México, sí. Impensable. Qué interesante. Así que rompemos el hielo con esta mañana, porque tú sabes, a veces la fiebre se riega. No sé cuántos países luego comiencen a hacer lo mismo, ¿no? Pues yo le tengo una también. Miren ¿saben lo que está pasando en Hungría? Hungría aprueba ley que prohíbe contenido LGBT a menores. Oye, interesante. Lo vi por encimita. ¿Lo vieron? Por encimita lo vi, sí. Sí, dice que los legisladores de Hungría aprobaron una ley que prohíbe compartir con menores de edad cualquier contenido que muestre homosexualidad o resignación sexual. Es una medida que, según sus partidarios, podrían ayudar a combatir ciertas cosas, ¿verdad? Y defenderlos por los derechos humanos. Así que por ahí sigue el reportaje interesante por demás. Denunciaron como discriminación, como discriminatoria hacia la comunidad LGBT, algunos grupos dijeron. Están despertando, los países están despertando. Hay otros reportajes de The Economist que establece distintos países de la Unión Europea que están levantando la bandera de la ideología de género. Cómo la ideología de género daña más de lo que beneficia y privilegia a un grupo y no tiene que ver con discrimen por la orientación sexual. Y cuando a nivel universitario comienza a darse en algunos países de Europa la discusión y hay profesores que se están atreviendo a hablar, intelectuales que se están atreviendo a hablar de qué realmente es lo que trae la ideología de género como componente político, como componente de deconstruir la sociedad. Cuando eso comienza a pasar, pues los grupos que han levantado la voz y han educado por mucho tiempo comienzan a cosechar fruto de una buena educación, que yo creo que es lo que está pasando en Puerto Rico.
poco a poco. Es interesante, ¿no? Que cada vez son más las voces que se levantan sin miedo alguno y que no todas las voces son religiosas necesariamente. Y mira qué interesante, fue aprobado 157 votos a favor y uno solo en contra. Wow, uno. ¿Tú sabes lo que es? O sea, que no fue por un poco, no fue... No. Exactamente. Qué cosa. Bueno, tenemos que ponernos al día acá también en Puerto Rico, aunque hay un movimiento que está bastante grande, bastante fuerte, ¿verdad? Muchachos, esto es una noticia vieja pero nueva, pero que está sobre la mesa. Lo hemos discutido antes, pero por ejemplo, hago referencia a la primera plana física del periódico Nuevo Día de ayer, que es la primera plana, el titular más importante de una colega esta mañana. O sea que esta es una noticia que sigue rondando. Yo no sé si la gente le está haciendo caso. Lo hemos comentado, pero vuelve otra vez a estar sobre la mesa. Aquí dice, el sector privado levanta bandera, alerta ante posible escasez de productos. Un disloque en la cadena de suministros a nivel global debido al COVID. Yo no entiendo, se prepara. Yo tampoco. Se prepara como una nueva amenaza para Puerto Rico en plena temporada de huracán. Yo no comprendo lo que esto significa en español. O sea, como que a nivel mundial y debido al COVID, escasez de productos. Y claro, cuando vamos a los estantes nos damos cuenta. O sea, no es falso, pero uno se pregunta otra vez y entonces es como que los medios subrayando el asunto y eso me preocupa más que el mismo issue. ¿Tú sabes? ¿Qué opinan ustedes hoy, esta mañana? Yo quisiera entenderlo también, porque los primeros meses del COVID, pues cerró fábricas por montones, incluyendo las fábricas, ¿verdad? O las compañías que, supongamos, los alimentos que son enlatados, o los alimentos que necesitan un procesamiento donde una fábrica tiene que estar abierta con personal, yo lo puedo entender. Pero estamos a año y medio del COVID. Ya la vacunación ha corrido a nivel mundial en una proporción interesante. Los países han abierto al turismo en esta etapa del juego. Entonces, la escasez no la tuvimos al principio de la pandemia. Interesante. Bien interesante. Al principio de la pandemia, que era lógico, que era entendible que hubiese esa escasez y ese disparo en el costo de los alimentos, porque el planeta está lockdown. Pero año y medio después que el planeta está abierto, todo el mundo trabajando, los países abrieron para turismo, ahora tenemos la escasez de alimentos y el costo que se ha disparado. Digo, algunos argumentan que lo que pasa es que había un retraso de la manufactura de ciertos productos que venía con, ¿verdad? O sea, que se arrastró. Y hay que creer por fe en eso. En esas explicaciones siempre hay que creer igualito que la Biblia. No lo pongas en duda. Exactamente. Ese es el problema. Y es lo que está pasando, dicen, con los autos también no se están produciendo. Por eso el alto costo en alquiler y demás. Por la ahí falta están de producción. los chips. Y los chips también que están escasos para muchos de los componentes, ¿verdad?, electrónicos que los automóviles necesitan. Exacto. Pero nada, es un hecho cierto, los precios de los alimentos se siguen disparando. Y no sé, yo creo que van a hundir el botón en algún momento que realmente la gente va a comenzar a sentir bastante temor por eso, obviamente. Siendo, ¿verdad?, el suministro de alimentos una de las cosas básicas para la sobrevivencia del ser humano. En otra noticia a nivel local, hablamos ayer un ratito con Gustavo y hoy el periódico El Vocero publica que aunque el gobernador Pedro Pierluisi le dio un plazo de 90 días al grupo asesor sobre salario mínimo para evaluar y entregar recomendaciones en torno a la posibilidad de aumentar el salario base de los trabajadores, el comité podría entregar una propuesta antes del término que vence el 17 de agosto. Así lo aseguró ayer Noelia García, secretaria de la Gobernación y presidente del comité, que ya tuvo su primera reunión hace 2 semanas y este viernes sostendría el segundo encuentro. Según la funcionaria, en la parte sustantiva, todas las personas que integran el grupo de trabajo están de acuerdo con un salario de $7.25 la hora, que es el mínimo actual federal. No se puede vivir en Puerto Rico. Así que sin duda, con esa afirmación y lo que Gustavo nos adelantó ayer, va a haber un ajuste positivo al pago por hora en Puerto Rico, por lo menos será la recomendación del comité. Ahora, ¿ese número llegará a satisfacer lo que la gente ya se estaba ganando con las ayudas? Para nada. No creo, Todavía, no, no, creo, para nada, no,
Porque No. esto es algo que tú lo vas a ver quincenal o mensual. Aquí se estaban viendo 300 pesos semanales. Semanales, sí. Semanales, $300. Sí. O sea, yo Sí, sé. sí, no va a comparar jamás. No. Ujú. O sea que siempre va a haber un sector que va a decir, no, mejor me quedo en casa. Posiblemente. Yo, Lo- muchachos, el problema es que esas ayudas se acaban ahora en agosto. muchachos. Definitivamente se acaban ahora. Sí. Sí. Ah. Ya Sí. el chicle no estira más de agosto. Pero hay un nuevo paquete, ¿no? De baile. Bueno, escuché que le iban a dar un cuarto estímulo. unos 500 pesitos por niño, si tienen 6 años o menos, pero es un grupo más reducido de la población. Yo creo que son los que tienen parte de la tarjeta del PAN. Okay. Sí. Muchachos, yo quería comentarles que ayer me hablaron de un restaurante. Mi hermano estaba cenando en un restaurante donde frecuenta mucho, más de 20 y pico de años. De 30 empleados que eran 30, van por 12 y dijeron que si esto no se resuelve porque nadie quiere trabajar, ellos dicen que no aguantan el empuje hasta septiembre. Ellos no aguantan el empuje. O sea, no, Un restaurante reconocido, 20 y pico de años, que la gente le gusta mucho, tú haces filas para entrar, nadie quiere trabajar. y no es porque la gente no quiere ir a comer allí. No, es porque no hay quien atienda a la gente. No, pues la gente hace filas para entrar. Wow. Entonces, los que Increíble. están De 30 corriendo, empleados a 12 le bajó. y esos 2 están que no aguantan más. Que no aguantan más, exacto. Ajá. Entonces ellos siguen tirando anuncios, solicitudes para que las personas vayan, nada. Wow. Y es un lugar familiar, bien bueno, Ajá. bien. Y eso es triste que esté pasando. Pero no son los únicos. Yo he escuchado muchísimos lugares que están en esa. Ujú. Y es por las ayudas, pero mi pregunta es: ¿qué va a pasar después de las ayudas? Sí, la frustración más grande en esta vida debe ser tú considerar cerrar un negocio porque tienes tanta gente que no sabe cómo atenderlo. Exactamente. Eso debe ser la cosa más terrible de la vida. Cuando al contrario, antes se cerraban porque no había clientes. Sí. O sea, eso no tiene sentido. Y te las inventas para reclutar el personal Y y nadie le interesa. a nadie le interesa. Wow. Insólito, impensable. Muchachos, yo nunca había escuchado el término, y me disculpan si ustedes lo ven, diversidad funcional en relación a los niños. Ayer en lo educación leí. especial. ¿Verdad? Es un Ayer nuevo, lo leí, ajá. ¿verdad que es un nuevo término? Sí. 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 Diversidad funcional. Funcional. O sea, la noticia la quiero traer. Ujú. En realidad, o sea, por la preocupación de los $95 millones que le están recortando el Departamento de Educación en educación especial, pero aparte, pues hago notar la frase, está como curiosa, madres de estudiantes con diversidad funcional. Ok. Ujú. Ahora, el caso es el siguiente, me impresionó no tan solo los $95 millones en recortes, sino que ellos dicen que son 110,000 estudiantes que están en ese programa. 110,000 Wow. estudiantes son, o sea. O sea, pero fíjate, digo, es un comentario si lo estoy entendiendo. La queja es que quitan esa cantidad de dinero a niños de diversidad funcional, que yo creo que normalmente, ¿verdad? Para nosotros son los niños que tienen algún tipo de dificultad en distintas destrezas Dice que es de educación especial. de educación especial. Ajá. Pero los padres consistentemente están quejándose, y nosotros en algunos temas no somos la excepción de recibir esas llamadas, de que no se le están prestando esos servicios a esos niños. Ajá. El Departamento de Educación. Correcto, sí. Entonces, ¿cómo te quejas cuando no quitan un dinero que si lo hubiera, tampoco tienen los servicios los niños? Tienes un punto. Sí, es verdad. La educación está cerrado. Sí. Ajá. Y aún abierto, la queja de los padres es: Que no funciona. a mi niño no le llega ningún tipo de ayuda. No le llega. O sea, no están proveyendo esta ayuda. Eso siempre ha sido como una cosa que no funciona bien. Exacto. Sí, es verdad. Entonces, hay que ser balanceado en la noticia de también, porque a fin de cuentas quien se afecta es el niño y a los padres que no reciben el servicio. O sea, si no das el servicio y los padres le consta que no das el servicio, en su mayoría, no estoy diciendo que es absoluto, pero en su mayoría, pues no te quejes cuando te quitan los fondos. Los padres ya recibieron el daño y los niños también. Nunca tuvieron los servicios. Sí. Chico, pero ¿por qué será que el Departamento de Educación recorta ese dinero? O sea, ¿por qué no funciona ni de una manera ni de otra? Es una excelente pregunta, no te la puedo contestar. Si la iniciativa del corte es del departamento, que no creo que sea del departamento, tal vez la queja de fondos que o son federales que se le quitaron, o son fondos que la Junta de Supervisión Fiscal
no proveyó adicional. Recuerda que hace unas semanas estaban pidiendo $150 millones adicionales para proveer servicios a niños de educación especial. Y no sé si la noticia hilvana en esa dirección. Porque te voy a decir una cosa otra vez, o sea, 110,000 estudiantes. No es que hay un grupo de 10 o 15 que se quedaron atrás, no estamos hablando de una población gigantesca. Enorme. Hay que ver la trayectoria de la utilización de esos fondos, porque si son fondos que no se utilizaron y se devolvían constantemente a fin de año porque había un sobrante, pues el gobierno federal levanta una alarma. No estoy diciendo que sea eso, ¿verdad? Pero estoy diciendo cosas que pueden ocurrir, porque está bien extraño, pues necesitándolo y... Las marchas, van a hacer una marcha la semana que viene, las madres de niños de educación especial. Okay. Así que eso es lo que está pasando. Que cada vez son más, porque con esto de la pandemia han surgido muchas situaciones en los niños que no se esperaban, pero definitivamente. Un niño de educación especial puede entrar al programa de educación especial en cualquier momento de su vida. Yo entiendo que sí. O sea, que un niño que no tenía ningún tipo de situación en los primeros años elemental, de repente en intermedia, digamos, entró en tiene que tener un acomodo razonable. Y también salen de educación especial, entonces, según progresan. Así funciona. Si progresa, sí, pero yo creo que una vez está en el programa, porque hay unas necesidades específicas y se requiere un acomodo especial, pues sí, toma tiempo. Toma tiempo. La encargada de seguridad del consorcio Luma Energy, Michelle Hernández, afirmó que han tomado medidas para evitar ataques cibernéticos como el que afectó los servicios de la empresa en Internet, y aseguró que en el ataque no se vio comprometida información sensitiva de los abonados. En cuanto al fuego en la subestación de Monacillos el jueves pasado, que dejó sin servicio de luz a más de 800,000 abonados, detalló que la investigación continúa y justificó la contratación de los guardias privados que acompañan a las brigadas de Luma. Explicó que el ataque cibernético fue un denial of services, lo que implica que un ente externo recarga el sistema hasta dar la impresión de que no hay espacio para atender a los clientes reales que acuden a la página de Internet en busca de servicio. Basado en el tipo de ataque, no hay indicación de que haya datos comprometidos por la naturaleza de lo que se ha visto. Eso está descartado, expresó. Es una situación en la que tienes personas externas que están creando un flujo enorme en la demanda de utilización, y las personas reales no pueden entrar, pero no necesariamente están buscando ninguna data. La excomisionada del negociado de prensa sirvió ayer como única portavoz de esta empresa que desde el 1 de junio asumió las riendas del sistema de transmisión y distribución de energía del país. Así que Michelle está diciendo el ataque aquel que Luma, ¿verdad?, reclamó haber recibido a su página de Internet es cierto. ¿En dónde es que habíamos visto a Michelle Hernández antes? Ella era la excomisionada de seguridad de Puerto Rico. ¿Verdad? Sí, la jefa de... Sí, es la misma. Así que no somos periodistas, no somos analistas, comentamos las noticias como tú la comentas cuando te encuentras a alguien en el banco, en la plaza, ¿verdad? De tiendas. Tratamos de ponerte al día en alguna de las informaciones principales que se reseñan precisamente para comenzar el día. Pero la mejor noticia que Nueva Vida siempre te da es que la misericordia de hoy es nuevecita para ti. Toda situación de desobediencia, de pecado que quieras dejar en el pasado, hoy hay un perdón nuevo para ti. Puedes retomar tu relación con Él. Amén. Y para los que están sirviéndole, no importa cuál sea la prueba o cuál sea el problema que estés enfrentando, en el mundo nosotros vamos a tener muchas aflicciones, pero tenemos que mantener nuestra confianza en Cristo porque Él venció al mundo. Yes. Señores, ¿saben una cosa antes de que se vaya? Dígame. ¿Quién es el nuevo rostro de CNN en español? ¿Quién? Don Francisco. ¿No lo vieron? De veras. Don Francisco y María Celeste Arrará, los dos nuevos rostros de CNN en español. Wow. Lo tenía que decir. Un programa que viene con ellos dos. Así que recuerdan el mensaje que dio acá, cómo él se sentía. Y de repente pues ahora está... Apareció esa oportunidad.
No en cualquier lugar, CNN español. Claro, Francisco acaba entonces de despedir a su psiquiatra. Exactamente. Mira, no te necesito más, ya, gracias. No, tal vez ahora está aconsejándole al psiquiatra. Exacto, pues te voy a decir una cosa. Y de eso trata el programa. Ajá. El programa tiene que ver con una nueva edición de reflexiones. Él tendrá con el fin de mostrar la vida en diferentes etapas. Qué interesante. Es que a don Francisco le queda todo. O sea, la gente vacila que él es que está muy viejo, pero realmente no, para nada. Tiene demasiado. El hombre es bueno. Así que, mira eso. Tremendo. Pues qué bien, me alegra un montón. Hay que ver sí. eso. Eso es. Regresamos ya.